Estoy muy feliz de estar de regreso. Nos habíamos desaparecido un ratito, pero ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta con un gran capítulo para cerrar este mes del Pride. De todas maneras, ya aunque se enojen, aunque echen hate, aunque digan lo que digan, de todas maneras seguiremos hablando sobre la diversidad porque pues es importante y se van a tener que aguantar. Pero mientras, para cerrar este gran mes, de tantas personas que han pasado por aquí, de tantos activistas que hemos tenido, de tanta gente que nos ha enseñado un buen, tenemos a una activista más, una persona que seguramente le van a aprender demasiado, una persona que después de que yo leí todo lo que ha hecho y de haber platicado un poco más con ella, de verdad que yo estoy muy emocionado de tenerla aquí, así que por favor recibamos con un fuerte aplauso a Alma Herrera, la activista. ¡Yeah! Alma, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. No, a ti, muchas gracias por la invitación y estoy muy emocionada de estar aquí platicando contigo, echando el chisme. Entonces, nada, un saludo a todas, todos y todes quienes nos están viendo. Gracias por estar, gracias por el tiempo. Sé que no fue fácil coordinarnos, pero qué bueno que estás aquí, porque para los que no saben, pues Alma viene de Oaxaca, entonces estuvo un poquito difícil coordinarnos de pronto, pero qué bueno que se dieron los tiempos, qué bueno que pudiste venir a nuestra mesa a platicar un ratito, a platicar de lo que haces, a platicar de lo que has hecho, a platicar de lo que has vivido. Entonces eso es muy importante para mí y te lo agradezco de corazón. Ay, no, gracias. A ustedes por la invitación. Gracias. Oye, Alma, ¿te parece si nos vamos directo al grano? Les di un muy pequeño contexto de quién es Alma, ¿no? Pero me gustaría platicar, o más bien que nos cuentes tú, ¿quién es Alma Herrera en sus propias palabras? ¿Qué hace Alma? ¿Por qué está aquí con nosotros el día de hoy? Pues Alma Herrera es una joven de 21 años, estudiante de comunicación, oaxaqueña, orgullosa de sus colores, y sobre esto también va mi activismo, ¿no? Yo lucho por los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Soy presidenta estatal de LGBT Rights México, que es una organización que justo se enfoca en la participación de las juventudes diversas en política, así como hacer un espacio seguro en política. Pues de ahí nace esta necesidad de incidir en la legislación y de poder hacer una agenda LGBT que garantice todos nuestros derechos. Me encanta, porque aparte, o sea, esto habla mucho, creo, de las nuevas generaciones, creo yo, ¿no? O sea, en nuestros capítulos anteriores también tuvimos a unos activistas que estaban muy jóvenes, o sea, son más jóvenes que yo. La juventud. La juventud. Y me impresionan mucho las ganas de mover, de querer incidir en la política, de querer hacer un cambio, de ver cuál es la situación, de ser partícipes del movimiento, de hacer estas acciones por la visibilidad, ¿no? Que me parece muy importante. Y creo que al final eso habla mucho de quiénes queremos ser ahora, ¿no? Sí, justo creo que ahorita, bueno, en la lucha sobre los derechos de la diversidad hemos enfrentado justo varias olas, hemos pasado varias olas, y esta ola es justo sobre la participación política, pues, de la comunidad LGBTIQ+, porque como se habla mucho, por ejemplo, de las juventudes incidiendo desde una agenda joven, ¿no? Uh-huh. Y se dice mucho este sentido de: es que si nosotros no estamos ahí, alguien de 50 años no nos va a poder entender, uh-huh, porque las necesidades son otras. Igual la representación importa. Entonces, claro, de ahí esta parte de que personas de la comunidad estén en estos espacios para que podamos justamente seguir luchando por nuestros derechos. Un chico del colectivo me decía: la lucha jamás se va a acabar, la lucha va a terminar hasta que consigamos todos nuestros derechos, y pues esto es del día a día, ¿no? Uh-huh. Justo creo que en este camino te encuentras a personas que pues te abrazan el corazón, y que te encuentras justo quienes también desde sus espacios, porque obviamente pues, también aparte de la política está el arte, están los medios de comunicación, lo personal es político, ¿no? Claro. De ahí este punto y el que luchemos todos por la visibilidad, creo que
vamos en muy buen camino, porque pues obviamente reconocer la lucha de quienes lo han hecho. Obviamente nuestra historia también es donde nos coloca hoy, ¿no? Claro. Entonces, a mí me encanta conocer a gente nueva que justo, ¿no? Esta pasión y esta necesidad por querer gritar, por querer decir, aquí estamos. Claro, y esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue para ti, no? O sea, ¿de dónde nace esta necesidad? ¿De dónde nace esta curiosidad también de poder decir, quiero hacer algo, ¿no? Porque digo, yo lo veo como cuando yo era más joven, o cuando, yo soy todavía muy joven, pero cuando era más joven, creo que a mi generación no estábamos tan conscientes o no sabíamos muy bien cómo por dónde empezar. Ya había un gran camino recorrido, obviamente. O sea, habían muchísimas cosas que obviamente a nosotros no nos tocó vivir, digamos, los que estamos en nuestros late 20s, 30s. Entonces, o sea, creo que para nosotros era muy importante entendernos y ver que alguien más pudiera hacer algo, porque al final sí, no sé, en la secundaria, en la preparatoria, todavía existía como que mucho este tabú. Yo recuerdo muchísimo que en mi secundaria, en mi preparatoria, nadie salía del closet, ¿no? O sea, por ejemplo, yo era, creo, el único de mis amigos que como que estaba más consciente de quién era, y mis amigos sabían, las personas cerca de mí o la mayoría de las personas sabía, pero no había muchas personas, ¿no? Y todavía como que existía mucho este acoso y este preguntar y esta curiosidad como pero que venía mucho de quererte hacer sentir excluido, ¿no? Entonces, digo, yo lo veo ahora con generaciones más jóvenes y claramente sí hay un cambio todavía más, ¿no? De que ya, no sé, ya no es tan importante salir del closet a lo mejor, ¿no? O sea, o ya, ya hay más camino recorrido en ese sentido, como hay más información, me parece, ¿no? Entonces, quisiera saber cómo fue para ti decir como yo quiero hacer un cambio o quiero incursionar en esto. Justo creo que me gusta mucho lo que dices en el sentido de que a veces no sabemos cómo, pero queremos hacerlo. Uh-huh. Y al menos mi proceso, todas las historias son muy diferentes y nos atraviesan de formas diferentes, ¿no? Y creo a mí fue este proceso de autodescubrimiento, porque se sabe, o sea, yo lo sabía de que, como tú dices, yo estaba consciente, ¿no? Pero también yo tenía muchos prejuicios sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre cómo me sentía y sobre muchas cosas, ¿no? Y bueno, yo crecí en un estado en el que es muy tradicional, o sea, justo la familia, como de, ay, no, mi hija, ven, no veas para allá, ¿no? Vente para acá. Entonces creo que justo también eso influyó mucho en cómo yo me desarrollaba, ¿no? Entonces a mí me diagnosticaron depresión subclínica y justo creo que fue como la gota que derramó el vaso, el yo no saber qué estaba pasando conmigo, y por eso también es muy importante esto que es lo que no se nombra no existe, ¿no? Uh-huh. Porque entonces a partir de eso podemos nombrarnos y decir, hay gente que obviamente no pues, vive libre y dice, güey, no quiero nombrarme porque tal y tal, y es súper válido, ¿no? Pero hay personas a las que, o sea, necesitamos como justo, ¿qué estoy? ¿Por qué siento esto? ¿No? Entonces, creo que ese proceso y todo lo que viví me llevó a querer sanar en mí, pero también a que más personas, a que más infancias no sintieran lo que yo sentí, porque llegué a un punto en el que me sentía tan mal que lloraba todo el tiempo que, o sea, me lastimaba y era como de, ¿por qué? ¿Sabes? Y justo cuando creces en un entorno en el que te dicen como de, no, es que eso no, es que no debes sentir eso, ¿no? Uh-huh. Sí es bastante complicado. Y entonces yo justo, a mí me gusta mucho compartir esto porque yo salí casi del closet a la par
que empecé yo con el colectivo, porque si bien lo sabía mis personas cercanas, pero no lo sabía como, no había salido yo al mundo como, oye, ¿sabes? Ujú. Entonces justo esta necesidad de querer decir, no nos debería tanto trabajo decir, ni siquiera lo deberíamos decir, ¿sabes? Exacto. O sea, es como lo que yo siento, o sea, a mí me atraviesa y yo siento esto por esta persona y ya, ¿sabes? Entonces creo que fue eso y ya pues me hicieron la invitación mi amigo Enrique, que justo estudié en la preparatoria con él, ¿no? Entonces es como que crecimos en ese proceso juntos y ya cuando entro yo a LGBT Rights, empiezo también a autodescubrirme y decir, esta es mi segunda familia, porque he conocido a personas que me han ayudado mucho como en este proceso y que hemos hecho pues literalmente una familia, ¿no? Y que a partir de esto también vengo conociendo a más personas a las que en algún momento era una inspiración y luego hay gente que se me acerca y me dice, ay, es que te admiro, ¿no? Y de verdad esa sensación a veces me da como un ganas de llorar porque recuerdo a esa niña justo que tenía tanto miedo y que se la pasaba llorando y que pues siempre digo, ¿no? Se me hacía un nudo en la garganta por no pertenecer, ¿no? Por estar como en ese lugar olvidado. Entonces, es así como nace como mi querer hacer algo y querer hacer comunidad. Claro. Porque es muy importante hacer comunidad y es muy importante también visibilizar historias, ¿no? Hay un mundo de historias, hay un montón de historias. La mía no representa todas las historias LGBT de las juventudes en México. Pero sí creo que el poder decir, ah, mira, ella es bisexual, ella es una mujer, ella, o por ejemplo, esta persona es una persona NB, esta persona es una mujer trans, un hombre trans, es cuando nos empezamos a identificar y es entonces justo esta parte que luego las personas dicen, es que tu ideología la están metiendo a huevo en las películas, ¿no? Es como de, güey, espérate, necesitamos justo tener estos referentes, ¿no? Para poder también inspirarnos, porque la magia de la vida también es eso. Hay momentos en los que son malísimos, hay unos mejores, pero creo que a partir de eso podemos crecer y que también pues la salud mental está súper estigmatizada y que de unos años para acá pues sí se han ganado muchas batallas, ¿no? De quitar tabúes y demás. Y que en un país como México debería ser un derecho, pero es un privilegio porque no todos pueden acceder a esto, ¿no? Entonces, creo que eso es como el querer alma hacer algo y es como empecé a incidir y también a hacer comunidad, ¿no? A abrazar y que me abrazaran, entonces. Claro. De todo lo que acabas de decir, quiero sacar varios puntitos porque son cosas muy importantes que me parecen muy importantes recalcar. La primera es justamente lo que decíamos, ¿no? A lo mejor no sabemos por qué, pero las personas de la diversidad tenemos... De pronto yo lo sentí a lo mejor y no todos, pero yo lo sentí en su momento que era mi obligación tener que dar explicaciones de con quién estaba, qué sentía, por qué, etcétera, ¿no? O sea, yo veía a mis amigos porque en su momento la mayoría de las personas con las que yo me juntaba eran heteros, ¿no? Y obviamente, digo, nunca es que alguien me hiciera sentir... Mis amigos más cercanos no me hacían sentir excluido, pero de una u otra manera me sentía excluido porque mis vivencias no eran las mismas, ¿no? Porque yo veía a todos los demás que justo no tenían, o sea, que contaban experiencias de lo que sucedía, ¿no? Pero no, esas experiencias no venían con explicaciones. Y normalmente a mí sí me sucedía de que si yo contaba una experiencia, tenía que venir con una explicación de por qué me gusta esto, por qué me gusta aquello, quién es, qué estoy haciendo, dónde lo conocí, si me estoy poniendo en riesgo o no, si tal, ¿no? O sea, como que sentía yo que venían muchos cuestionamientos justo por la falta de educación que teníamos sobre
la sexualidad, sobre todo esto que es la diversidad, etcétera. O sea, creo que había mucha falta de información y a lo mejor había gente que no lo hacía con mala intención, ¿no? Pero sin embargo sí me sentía como que normalmente a mí me costaba mucho contar porque era como prefiero no decir nada porque no quiero... Incomodar. Ajá, y no quiero ser cuestionado tampoco, ¿no? O sea, porque ni yo sé, a lo mejor cuando estamos más chavitos es como yo tampoco entiendo, o sea, lo estoy viviendo así como tú que tienes un noviecito, una noviecita, etcétera, pues yo también, o sea, solamente que obviamente pues es diferente porque pues a lo mejor pues sí, es de mi mismo sexo, etcétera, ¿no? Y yo lo veía en esa parte y decía como sí, lo veía como esta obligación, esta parte en la que no, salir del closet era como tener que dar explicación de quiénes éramos, por qué éramos así, ¿no? Y también después lo entendí que justamente sí era hacia lo otro que estabas comentando, ¿no? Esta necesidad también de si no hay nadie, o sea, si no hay nadie que me pueda guiar o a quien yo vea que diga, ay, mira, esta persona me está representando o esta persona me es como una referencia para mí, para yo poder hacer, para yo poder sentir que soy parte de o que puedo ser de esta manera o que yo también pertenezco, importo, bla, 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 pues yo lo puedo ser por alguien más, ¿no? Entonces creo que también esa parte de la como expresión del género y expresión de la sexualidad la tomaba más como por esa parte, ¿no? Porque me gustaría ser aquella persona que en algún momento a lo mejor sin saber o a lo mejor sin que alguien me lo dijera directamente, pude ayudar a alguien más a decir como yo también puedo liberarme de ese tabú que a lo mejor nosotros también tenemos, ¿no? Porque no sé si tú lo has visto, pero me parece que incluso no nos salvamos nosotros mismos de siendo parte de la diversidad, el tener estos tabúes de la diversidad, ¿no? O sea, el tener estos miedos de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, porque pues normalmente muchos venimos de padres o de familias muy heteronormadas, de reglas que son de cierta manera, de papá, mamá, casa, etcétera, así como de que muy familia católica. Sí, no. Entonces, a veces uno se encuentra a sí mismo juzgándose o juzgando a alguien que pertenece a la diversidad por tener esta educación, ¿no? Entonces yo creo que uno a veces no se salva de eso y mientras más conoce gente, mientras más hace comunidad, mientras más se permite conocerse y conocer a la gente que le rodea, porque como decías hace ratito, pues cada uno de nosotros representa una historia totalmente diferente, ¿no? Pero a veces estas historias hacen que puedan tener un impacto en alguien más o puedas decir como yo también pasé por lo mismo y entonces el platicar, el dialogar, el escuchar te hace saber que, pues, que el mundo es gigantesco. Enorme. Y las posibilidades son cañonas, ¿no? Y que no tendríamos por qué decir las reglas son tal, 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 ¿no? Porque las probabilidades y las opciones son infinitas. Entonces eso me gusta muchísimo como que recalcarlo, ¿no? Y aparte, también lo veo, por ejemplo, ahora, siendo 2023 y... este es un chismecito que te voy a contar, pero cuando nosotros empezamos a hacer este mes del Pride en Aprendiendo a Ser Humano, empezamos a subir pues varios contenido de las personas con las que nosotros a las que hemos entrevistado. Y para mí pues es muy importante porque siendo una persona de la diversidad, me parece muy importante platicar con personas de la diversidad, de entendernos, escucharnos, poder compartir historias, poder decir como, ay, te entiendo, bla, ¿no? Y poder tener ese impacto afuera y poder decirle a la gente que a lo mejor tiene miedo, que a lo mejor no conoce, que a lo mejor no está informada, que a lo mejor no sabe ni siquiera que tiene ciertos derechos o cuál es el avance en la comunidad. Y de repente empezamos a tener un ataque. O sea, de verdad yo estaba muy sorprendido de la cantidad de comentarios despectivos, deja tú negativos, ¿no? Porque pues obviamente no todo el mundo le vas a caer bien, pero despectivos
que juzgaban, que, o sea, sin tener como contexto de todo, pero atacando a las personas, ¿no? Que habíamos traído aquí. Entonces, ese era el claro ejemplo para mí de decir como, ven, porque es importante todo lo que se mueve, todo lo que se hace, todo lo por lo cual se lucha. ¿Por qué es importante seguir alzando la voz? ¿Por qué es importante este camino? O sea, no es como que, bueno, ya sabemos que existen, ¿no? Ya sabemos que existen, ya sabemos que están ahí. Y vayan a hacer su comunidad y mézclense con los suyos, ¿no? De pronto. Es muy importante entender que no es que, bueno, yo lo decía así, como no es como que queremos pertenecer al mundo de la pareja heteronormada, ¿no? O que queremos caerle bien a las personas y que por eso queremos alzar la voz. Es porque el simple hecho de pedir un respeto de nuestro ser, porque a veces ni siquiera son como que yo decidí ser así, sino que simplemente pues, yo soy esta persona y por lo tanto, así como tú, merezco cierto respeto. Y eso me parecía muy importante recalcar, ¿no? Como, ¿por qué es tan importante seguir alzando la voz? ¿No? Entonces, eso, yo digo, como, ¿tú cómo lo ves? Creo que, ay, es que es una cosa, es muy fuerte, porque toda la vida hemos existido, o sea, siempre hemos existido, simplemente no había tanta visibilidad como ahorita que das un tweet y todo el mundo se entera, ¿no? Claro. Entonces, creo que, pues sí, como hemos avanzado, todo esto también se mediatiza, ¿no? Y las personas va a haber quienes no están de acuerdo por cómo hemos crecido, porque la sociedad, como el contexto tiene mucho que ver, ¿no? Justo toda la vida se ha desarrollado en un contexto heteropatriarcal, ¿no? Como de, no, justo familia tradicional, hijo, casa, perrito, shalala, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso también influye muchísimo en cómo les brinca el hecho de que haya otras historias, porque a mí me encantan justo estas páginas. Hay una página muy buena que venía una lámina y decía, es que no somos iguales, y es que es en serio, no somos iguales, las personas somos diversas, porque de ahí el término diversidad, porque es una intersección muy rica, o sea, si todos fuéramos iguales, creo que, híjole, sería una sociedad muy cabrona. La diversidad es lo que enriquece. O sea, la diversidad no es una amenaza, es riqueza. Y de ahí podemos nutrir también los distintos campos que existen y que también eso hace crecer mucho a las personas. Y creo que justo lo que tú mencionas, ¿no? Es muy importante porque luego las personas sí tienden a atacar como si tú no tuvieras sentimientos, ¿no? Como de, güey, también no manches, me estás diciendo, ay, pinche machorra, que no sé qué. Está horrible, o sea, está horrible. Tú no sabes lo que la otra persona está pasando. Tú no sabes lo que la otra persona está sintiendo. Y creo que el tener empatía es algo muy importante. Obviamente también hay personas que dicen, ay, no quiero, que no sé qué. Bueno, no, pero no te está afectando a ti, o sea, y no queremos, justo como tú dices, ¿no? No queremos encajar contigo, simplemente queremos que se nos respeten nuestros derechos, que se nos den, porque en una ocasión platicaba con un maestro y me decía, es que ustedes siempre han tenido los derechos, o sea, ¿por qué? ¿Sabes? Entonces justo de ahí es la concientización y sensibilización también, que no tendríamos por qué hacerlo, pero hay muchas personas que lo hacemos, ¿no? Como de, güey, ¿qué es una orientación sexual, no? Bueno, esto es una orientación sexual, estas son las 1000 posibilidades, o sea, justo no es una preferencia, yo no estoy prefiriendo si quiero Coca o Pepsi, ¿no? Uh-huh. Es lo que yo siento, que es una identidad, que es una expresión de género.
de ahí, ¿qué son las características sexuales, no? Bueno, es esto. Sensibilizar y concientizar es muy importante, porque en una sociedad en la que todo el mundo se cree experte en todo, justo ahí viene como criticar desde la desinformación. Y justo como tú dices, existe todo esto, ¿no? Existe todas las herramientas, pero muchas veces también no llega a todos los lugares, ¿no? Oaxaca, por ejemplo, tiene 570 municipios. De esos municipios, la información llega a los lugares en los que hay internet, claro. Entonces, ¿qué hacemos con las demás comunidades? Obviamente no vamos a venir a imponerles una visión, sino que justo desde su cosmovisión, como, oye, ¿sabes? Esto que sientes, esto que piensas, está bien, o sea, porque vemos esto y porque justo, ¿no? La interseccionalidad nos atraviesa a todos y creo que eso es muy importante y el hecho de poder identificarnos, ¿no? Como personas y del decir, aquí estoy existiendo y simplemente quiero poder caminar en la calle sin miedo a que me vayan a gritar algo si voy de la mano con mi pareja. O, por ejemplo, en Oaxaca pasó un caso de unas chicas que estaban en un museo y se dieron un beso. Y el policía se puso de que les dijo horrible, ¿no? Como, este es un lugar familiar. A ver, espérate. O sea, si una pareja heterosexual hubiera hecho eso y hubieras reaccionado de la misma manera, creo que es como replantearnos también todas las personas, y no es como de que hay sí una guerra entre las personas LGBT y las personas heterosexuales. O sea, eso no. Hay gente que lo cree así, sí, ¿no? Que es como de, lo voy a defender. Es como de, te voy a... No, está horrible. O sea, está horrible. Porque justo, ¿no? Y creo que a partir de eso podemos crecer mucho. Y pueden haber muchos avances porque necesitamos más tolerancia. Necesitamos muchísima empatía. Y en los espacios educativos, espacios seguros, porque justo a mí me gusta mucho hablar de este término que es democratizar la educación, que justo la información pueda llegar, ¿no? Y que podamos, por ejemplo, acceder más a esto de qué estoy sintiendo, ¿no? ¿Cómo lo puedo nombrar? Y también a las familias, porque las familias son muy importantes, porque si una familia apoya a su hija, hijo, hije, el contexto para la infancia va a ser diferente. Claro. Y el apoyo siempre va a ser una ayudadota y el amor siempre salva vidas, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante y cómo también podemos abrazar a la otra persona a pesar de no entenderla. Claro, que es muy importante todo eso porque primero, generalizar, ¿no? O sea, creo que eso es algo de lo que hemos hablado muchas veces aquí y a mí siempre que tengo un invitado y así, o sea, yo como que siempre trato de mantenerlo como en esta raya de que, bueno, o sea, aclaramos que estas son nuestras experiencias, esto es lo que yo percibo, esto es lo que yo veo desde mi punto de dónde estoy parado ahora y lo que es mi vida, ¿no? Pero justo creo que a veces se nos olvida que la información, por más exposición que tengamos, no llega a todos los lugares, ¿no? Y por lo tanto, esta batuta y esta bandera de decir, esta es la realidad y esta es la verdad 100%, es imposible ponerla así, ¿no? O sea, es imposible llegar con ese afán de decir, no, yo tengo, o sea, la verdad absoluta aquí en mi mano y te voy a decir cómo funciona el mundo. Porque imposible, o sea, hay gente que no tiene la posibilidad de saber, que no sabe que tiene ciertas, que ni siquiera sabe qué siente, ¿no? De pronto. O nadie se lo explica. O no tiene tiempo ni siquiera de pensar en eso. Entonces a veces ni siquiera podemos decir, no, pues la vida es tal y a mí me pasó así. Bueno, o sea, podemos compartir nuestras experiencias, podemos saber lo que estamos sintiendo nosotros, podemos propagar esta información y de pronto sí conectar con algunas personas que nos van a decir, claro, yo también lo viví, yo también lo he pasado. Pero de eso a decir...
quién eres tú a través de lo que yo sé y de lo que yo percibo, es horrible. Y justo como tú dices, o sea, vivimos en un mundo, a mí me parece que vivimos en un mundo ahorita que está lleno de información, Sí. con muy poca empatía y, o sea, es todo es rápido, todo es en este momento. Y con la mano en la cintura también tenemos la posibilidad de discutir sobre la vida de alguien más sin conocer el trasfondo, ¿no? Y eso yo lo platicaba también, que decía como, no entiendo a estas personas y de verdad que nunca las voy a entender, que dicen como, no comparto esta manera de vivir, no entiendo su identidad, su expresión, su orientación, etcétera. Pero no solamente no la entiendo, no la comparto, no la vibro, no la vivo, sino que además voy a exponer mi punto de vista y es con el afán de herir a alguien porque no, ¿sabes? O sea, si no gusto de lo que veo o de lo que Sí, es, no. tan fácil como en este mundo Deslizar. es deslizar, Claro, ¿no? Tan estamos a un fácil. swipe de Exacto. distancia. Pero hay gente que es como, no, o sea, yo a pesar de eso voy a meterme ahí y voy a decir y voy a opinar y a veces es como, bueno, ¿cuál es la necesidad de hacer eso? Nunca lo voy a entender. Pero ni modo, nos toca también aceptar, ¿no? Que de pronto también justo si vamos a entrar a este juego, si vamos a entrar a este mundo, a veces también nos toca afrontar que pues tampoco vamos a poder cambiarle la mentalidad a todos. Pero es lo que decía, o sea, yo no vengo aquí a imponerme, que a veces siento que a veces eso es lo que sucede, ¿no? Esto que decías de que la lucha entre heteros y LGBT, o sea, no es que yo me vengo a imponer como, y ahora todos se van a tener que besar entre todos y, o sea, no, o sea, que de pronto siento que es así, ¿no? Como de que, ay, es que ahora quieren aparecer en todos lados y así. Bueno, ¿Y a ti qué te afecta? exacto. Pero, y yo no vengo aquí a hacer revuelo de que tú y ahora porque ya me estás viendo y conviviendo conmigo, tienes que cambiar quién eres, ¿no? O sea, tú puedes seguir teniendo tu orientación sexual y etcétera. Y yo, por el hecho de que exista, no quiere decir que vengo a cambiarla, ¿no? Cada quien y ni modo. Pero justamente esto me lleva hacia mi siguiente pregunta, que sería a ti en experiencia personal, ¿cómo fue enfrentarte a iniciar en este, digamos, en el activismo? Porque supongo, digo, no sé, igual y a lo mejor yo me equivoco, pero digamos aquí en Ciudad de México, ¿no? Lo ponemos aquí. Ciudad de México es una ciudad enorme, con un chingo de gente, donde a lo mejor sí, si tú haces algunas cosas ya la gente está tan en su pedo que ni te ve y sigue delante, ¿no? Pero siento que de pronto a lo mejor en otros estados, y eso por eso también te decía de no generalizar, ¿no? Porque a veces incluso nosotros, siendo de la diversidad, creemos que ya hay un terreno súper ganado y a lo mejor porque no me pasa a mí, digo como, ay, bueno, pero qué tan difícil puede ser la situación en otros lados, ¿no? Pero pues tú no la vives. Y a lo mejor sí es. Y yo tengo otros amigos en otros estados que me han contado historias que yo digo, Dios mío, o sea, digamos, por ejemplo, para mí descubrirme y descubrir quién era y descubrir mi situación y todo fue muy diferente a muchos amigos que vivían en Mérida, en Veracruz, o sea, en Chiapas, o sea, es como, yo no viví eso definitivamente y agradezco, ¿no? Pero sí, a veces no nos damos cuenta de toda la De situación, todas las ¿no? realidades, sí. Creo que justo tocas un tema muy importante, porque, por ejemplo, algo que igual a mí no me pasó ni nada por el estilo, pero que a otras personas justo les ha atravesado, es estas mal llamadas terapias de conversión, ¿no? Ujú. Que en muchos estados se practicaban y hay en algunos otros que se siguen practicando, ¿no? Justo platicaba con una chica que me decía en Mérida, en una universidad, les mandaban a literalmente el director, ¿eh? O sea, de que, no, pues
te vamos a mandar un campamento. Lo mandaban a terapia de conversión, a la mal llamada terapia de conversión, y le decían justo a los papás, ¿no? Como de, es que es un campamento donde justo vamos a regresar a su normalidad, ¿no? Y ahí entramos a esta discusión de qué es normal. Uh-huh. O sea, ¿por qué? ¿No? Y creo que también en Oaxaca, sí, totalmente. Yo lo viví muy diferente. Cuando empecé en el activismo, yo no sabía qué me estaba metiendo, o sea, porque de verdad, yo me acuerdo el primer día que justo, ¿no? Yo fui con mi playerita de que, hola, yo soy Alma, venimos a presentar esto, ¿no? Pero de verdad, o sea, justo tenía como hasta desconocimiento de todo el contexto y en el camino aprendí, ¿no? En el camino he aprendido muchísimo, que siento que de día a día me he deconstruido muy cabrón, o sea, muy cabrón, como justo te digo, ¿no? Crecí en un estado en el que hay mucho, se estigmatizan muchas cosas, es como de calladita te ves más bonita, ¿no? Este tipo de cosas. Y que a partir de esto también me dio mucha visibilidad a mí como persona porque claramente hay liderazgos LGBT en Oaxaca que la han dado toda, o sea, de verdad hay liderazgos muy chingones, muy chingonas y que han crecido mucho, ¿no? Pero casi justo van como de los 30 y cacho adelante, ¿no? O 29, casi rozando, ¿no? Liderazgos juveniles LGBT casi no había. Hay, pero justo es este miedo de, en un estado súper conservador, en el sentido de que hasta eso, pues, Oaxaca es un estado que ahorita en legislación va muy bien, ¿no? Pero estos programas, cómo los bajamos a tierra y cómo justo lo que te decía, ¿no? Cómo llegamos a todos estos lugares para democratizar la información. Es algo que es muy complicado. Entonces, igual, pues, como que este foco se puso en mí y Alma, ¿no? ¿Quién es Alma? Y ya empecé como a tener mucha visibilidad y también de ahí nace que muchos chicos, chicas, chiques empiezan a unirse a un proyecto que empieza como un sueño y que de ahí empezamos a ser una familia. O sea, yo quiero muchísimo, yo los veo como mis hermanes, todos, Caro, Dai, Moy, Ángel, que han crecido muchísimo. O sea, de verdad, tú les ves y dices, no mames, o sea, han crecido mucho y yo también como persona y hemos crecido juntos y hemos crecido y hemos aprendido y nos hemos equivocado también un chingo de veces, pero vamos juntos, ¿no? Y creo que obviamente mi historia es diferente a la de ellas, pero también el cómo lo viví sí fue bastante como loco, porque te digo, ¿no? Empecé a ganar como mucha visibilidad y luego, o sea, como todo en la vida pasan como ciertas cosas y de la nada es como, no sé, como a veces como que me ven muy, como, por ejemplo, que no les voy a contestar, ¿no? Si me mandan mensajes como, güey, o sea, yo sigo siendo Alma, que sueña, yo quería ser actriz. Uh-huh. Entonces yo estudié comunicación como de que, ay, si no entro a esto, entro a esto. Soy una persona apasionada, soy una persona que sueña con un mundo mejor, soy una persona que cree en las demás personas, que a partir de eso, muy sentimental, o sea, muy sentimental y antes yo lo veía como una debilidad, pero justo es más que una debilidad, es una fortaleza, porque la debilidad, eso es, o sea, es una cosa maravillosa, porque de ahí aprendemos y también crecemos muchísimo y aprendí a abrazar eso, ¿no? Igual creo que conforme fui viviendo como todo mi proceso y lo sigo viviendo, he intentado conectar mucho con todos, ¿no? Con todo el equipo, por ejemplo, de LGBT Rights Oaxaca, y que somos una familia, siempre lo digo, no somos un colectivo, somos una familia, ¿no? De personas que creen
en un mundo mejor, que quieren, que le estamos macheteando y que justo, ¿no? Que creo que a veces es muy complicado movernos a muchos lados porque somos estudiantes en la mayoría y pues está cañón también la movilidad allá en Oaxaca, pero sí, nos apoyamos y es como lo que me atraviesa, lo que he aprendido y a partir de esto es lo que sueño, ¿no? Un mundo en el que las infancias puedan soñar, puedan ser libres, puedan aspirar, ¿no? Y que no tengan miedo, que las juventudes tengan la fuerza y que obviamente también ya cuando llegas a una edad de adultez no te duela no haber vivido lo que quisiste haber vivido, porque así como hay historias de juventudes LGBT, también hay historias de personas adultas LGBT que nunca salieron del closet, ¿no? De esta cortina de humo de porque es que mi familia, es que tengo miedo, ¿no? Y que aún siendo mayores siguen con ese miedo y que creo que es muy importante que podamos vivir, ¿no? Porque ahorita cuánto es el tiempo de vida que tenemos las personas. O sea, creo justo, ¿no? No quiero decir un número porque luego me van a decir como, no, esa no es la edad, pero pon tú unos 70 años, ¿no? Que a 50 años no hayas vivido, o sea, que no hayas vivido y que te hayas encasillado, está bien cabrón, porque entonces también, ¿dónde queda tu esencia, no? Y que creo que eso también es muy importante y como estuve en mi estado, en Oaxaca, y que al principio me daba mucho miedo, ¿no? Como de, porque Oaxaca es un estado que resiste, es un estado que es luchador, ¿no? Oaxaca es luchadora, es guerrera, ¿no? Que a partir de la historia ha sobrevivido y ha avanzado. Y también creo que por eso siempre llevo como a Oaxaca en mí, que son los bordados, los trajes, que para mí son muy importantes, porque en su mayoría yo siempre llevo de la costa, porque mi mamá es de la costa. Entonces, mi tía, mi abuela representan mucho para mí. Los hilos, ¿no? El telar, creo que es parte también de mí, que aunque yo no crecí en ese contexto, pues mi mamá, mi abuela, mi tía, mis tías, mis tíos forman parte de eso y es como si yo los llevara en mí, ¿no? Y que creo que es como toda esta historia en la que yo he vivido como sumergida y abrazada y que también es como he enfrentado mi activismo y pues me alegra muchísimo conocer a muchas personas como tú, como los chicos, también como otras personas que hacen activismo juvenil en Oaxaca al menos, porque creo que entre todos nos podemos impulsar bien cabrón, ¿no? Hemos crecido, Oaxaca es un estado ahorita con muchísimo liderazgo, o sea, neta es un estado que tú te sorprendes de cuánto liderazgo hay, de cuántas ganas de salir adelante hay y por construir, ¿no? Por construir, seguir construyendo a partir de lo que ya está, pero también cómo podemos deconstruir y mejorar nuestra visión, ¿no? Entonces, así también fue como, pues ya llegué como a la parte nacional en la que ya me empiezan a identificar varias personas de otros estados. Y que pues sí, es parte de mi historia y es lo que me acompaña pues día a día. Oye, me gustaría preguntarte ahora, lo hemos tocado un poco, pero para darle como un poquito más de contexto sobre qué es LGBT Rights. LGBT Rights es un colectivo, es una familia de personas que buscan incidir en la legislación, que buscan crear un espacio seguro y la formación de perfiles LGBT en política. LGBT Rights es una comunidad, es una red de apoyo también en 22 estados de la República que justo queremos construir un mundo mejor. LGBT Rights es un abrazo al corazón, es eso, es amor, ¿no? Es empatía, es paz también, es también aprendizaje, tropiezos, pero aprendizaje, ¿no?
y somos un montón de personas que cuando nos vemos, ahorita justo mañana es el debate, el debate juvenil LGBT más en el Senado, y que me da mucha risa cuando todos nos vemos, porque hay quienes no nos conocemos, pero cuando nos vemos es como si nos conociéramos de 30 años, de que, o sea, una emoción bien cañona, y que es eso, es comunidad, es amor, es empatía, aprendizaje. Eso es LGBT Rights. ¿Qué es lo que se hace en estas pláticas del Senado o estos debates? Pues, por ejemplo, el año pasado, en el Parlamento que hicimos, buscamos proponer una agenda LGBT, ¿no? Ahorita el debate, cambiamos todo el modelo justo porque la perspectiva, la diversidad en opiniones es muy importante, porque tenemos a gente de Hidalgo, de zonas no conurbadas, tenemos a personas de Nuevo León, tenemos personas de Oaxaca, tenemos personas de Mérida, tenemos personas de Chihuahua, de varios estados que justo a partir de sus perspectivas y de lo que les atraviesa, vamos a debatir con mucho orgullo sobre temas como seguridad y justicia, inserción laboral, educación, que son temas muy importantes, y también derechos político-electorales, ¿no? Que cuáles han sido los avances y cuáles han sido también los retrocesos y cómo podemos proponer a partir de eso, porque nada más no es señalar y criticar, pues también es proponer, ¿no? Como de... creo que somos, en general las juventudes, estamos preparadas, ¿no? Estamos preparadas para tomar estos espacios desde nuestras trincheras, y que como comunidad LGBT+, obviamente existen diferencias, pero a partir de esas diferencias, la coincidencia es el amor, cómo nos identificamos y querer hacer algo, ¿no? Porque también es súper válido que las personas digan, no, es que yo no quiero estar en estos espacios, pero es súper válido. Entonces, ¿cómo podemos hacer comunidad? No importa, ¿no? Si dándole la mano a otra persona de, güey, vente para acá, te echo la mano, ¿no? Entonces, creo que es parte de, y es un proceso bien bonito de crecimiento y de lo que yo he aprendido justo cuando me he encontrado a otras personas de la diversidad que no comparten los mismos ideales que yo, pero que a partir de eso podemos compartir experiencias, escucharnos y aprender, ¿no? Probablemente no me haga caso o probablemente yo le diga, ay, Simón, pero a partir de eso podemos crecer las dos personas, y una palabra que mencioné muchísimo, crecer, es algo muy importante, ¿no? Entonces, creo que sí, es eso. Me gusta lo que dices porque justo creo que es muy importante tener estos espacios como para poder dar justo como un punto de partida, ¿no? Hacia dónde vamos ahora. Qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se hizo, qué es lo que se va a hacer, qué no funcionó de lo que se había hecho, ¿no? Porque pues obviamente una cosa es decir como, esto no funciona, y otra cosa muy diferente es, bueno, pero ¿tú qué crees que pueda funcionar, no? Y es muy importante justamente dar estos espacios porque también creo que aunque tú no lo sepas de alguna manera, aunque tú creas como pues que no es tu espacio, de alguna manera también te llega, ¿no? O te pega o de alguna manera te ayuda a ti, persona que a lo mejor no está tan metida en todo esto. Y creo que siempre va a ser importante tener a personas que quieren hacer un cambio, ¿no? Y siempre es muy importante a personas que entran a este mundo y lo hacen para poder seguir dándole marcha a algo que se ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque pues digamos que se va pasando la batuta y ahora te toca a ti y ahora tú entiendes el mundo de cómo es ahora, ¿no? A lo mejor a mí me tocó una situación totalmente diferente a la tuya y el hecho de que yo vea mi perspectiva de vida es muy diferente porque yo estoy en otra etapa de mi vida y yo estoy haciendo otras cosas de mí y yo ese punto de vida ya lo viví. Y si yo quisiera hablar de él, lo puedo hablar desde mi experiencia, desde lo que a mí me pasó, pero eso no quiere decir que el mundo siga siendo igual,
¿no? Y a lo mejor las necesidades de las personas más jóvenes no son las mismas necesidades que yo tenía cuando tenía su edad, ¿no? Porque el mundo ha cambiado. Entonces creo que es muy importante justamente como que incentivar a las personas más jóvenes a seguir en este camino del activismo justamente para hacer un mundo en el que se sientan más respetados, más vistos, donde a lo mejor conocen o conectan más con situaciones con las que unas generaciones más abajo de las suyas pueden suceder, ¿no? O pueden ayudar a evitar que esos tropiezos que pueden tener no los tengan o los tengan como un poquito más suaves, ¿no? Yo creo que por eso al final, por ejemplo, ahora que va a ser la marcha, es muy importante ver todo el tipo de personas que estamos ahí, ¿no? Que también se ha hecho mucho revuelo en este sentido de que la marcha sí, que la marcha tal, que la marcha cómo, que la marcha para qué, que la marcha de qué manera, ¿no? Yo siempre he creído que al final tú puedes decir, no, pero es que se debería hacer así, así, así. Pero es lo que decía hace rato, ¿no? O sea, yo puedo decir, no, la marcha debería de tener esto y esto y esto, pero pues sí, mi opinión nada más es para enfatizar los errores sin que yo haga absolutamente nada por decir, bueno, ¿por qué se está haciendo la marcha de la manera en que se está haciendo? Y si también me preocupa y soy de la diversidad y es, digamos, también mi pedo, pues yo podría ir a asomar mi cabecita a ver qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo de cierta manera, ¿no? Entonces, creo que justamente este tipo de acciones se dan para seguir dando movimiento y seguir dando justo visibilidad, ¿no? Que al final para mí creo que eso es lo más importante. Porque como dijiste hace rato, si no lo mencionas no existe. Y si nadie habla de ello, parece que no es parte del mundo, ¿no? Y entre más nos callemos como para encajar, más podrán pisotear nuestra manera de ser, de sentir, y nos vamos a quedar callados para no incomodar o para hacerle la vida más liviana a otras personas. Y el miedo a la confrontación, y no me refiero a la confrontación en cuestiones de violencia, digamos, sino a la confrontación de exigir un respeto, exigir un espacio, exigir pues un diálogo sano, pues también es parte de nosotros y eso nos va a hacer sentir muchísimo más seguros, ¿no? Ay, qué bonito. Sí, y yo llorando. No, sí, es que sí, es eso. Y muchas veces también pequeñas acciones, de verdad, esto está súper choteado, pero pequeñas acciones hacen la diferencia. Porque si yo, justo que no estoy probablemente, no sé, en un espacio en donde hay, sí, por ejemplo, la legislación o hay los medios de comunicación, puedo marcar límites desde mi familia, ¿no? Uh-huh. De exigir, oye, quiero ser nombrado, nombrada, nombrade así. Oye, quiero que me respetes porque esto es lo que siento. Deja de hacer tus chistes LGBT-fóbicos, ¿no? Entonces, creo que desde eso, en el momento de nosotras como personas decir, quiero que me respetes, o sea, quiero que dejes de hacer eso porque a mí me lastima, es como también pues empezamos a marcar límites, ¿no? Que es muy importante y que justo a veces por no querer incomodar nos dejamos y ay, sí. Entonces, no, o sea, cada quien tiene su proceso y sí es importantísimo que podamos tener este tipo de decisiones que puedan decir este es Alma, ¿no? Este es Alma, así siente, así piensa. Y tampoco es de que, ay, si me quieres, y si no, no. Uh-huh. No, pero justo, ¿no? Quiero que me respetes. Claro. Es lo que pedimos, respeto, ¿no? Entonces, creo que sí, me encantó.
Ay, Alma. Oye, ahora me gustaría saber cómo luce para ti el futuro, ¿no? ¿Qué planes tienes en cuanto al activismo? ¿Qué planes tienes en tu vida personal a lo mejor? O sea, ¿cómo tú ves el camino de aquí en adelante? A lo mejor para este año, a lo mejor el siguiente, a lo mejor dentro de algunos. O sea, ¿cómo tú lees la situación, digamos? Pues, ay, híjole, a mí me gustaría seguir con esta esencia, ¿no? Que con esas ganas de querer cambiar al mundo. Quiero que mi futuro justo sea como de mucha tranquilidad, pero también de aprendizaje y que sigan llegando estas personas que nutren mi vida, ¿no? Que yo siga conociendo a estas personas chingonas o personas que igual quieren hacer algo, ¿no? Pero no saben cómo. Quiero seguir haciendo comunidad. Espero acabar mi carrera en un año. Entonces, justo profesionalizarme, porque también es un tema muy importante, que muchas veces a la comunidad se nos ve como de, ay, es que nada más para este espacio, ay, nada más para trabajar acá. Y, güey, no, somos igual de chingones que tú y soporta, ¿no? Entonces, creo que quiero aprender mucho, que entonces es algo que he estado haciendo mucho y que se gana por medio de la escucha, ¿no? Eso es lo que yo veo para mi futuro y seguir soñando, ¿no? Que nunca se me vaya esa cosa que tengo ahí, que es sueño demasiado, pero también aplicarlo, ¿no? Claro. Entonces, es lo que yo veo para Alma en un futuro. Oye, ahorita que dijiste algo, me detonó así una pregunta que creo que podría ser muy importante, que a lo mejor no he preguntado lo suficiente, pero es, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere iniciar en el activismo, ¿no? Porque a veces decimos como, bueno, o sea, normalmente es como, bueno, yo inicié así, 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 ¿no? Pero, o más bien hablamos de que todas las cosas que esta persona ha hecho. Pero creo que a veces hay personas que dicen, bueno, yo quiero, pero ¿a dónde voy, no? O sea, ¿qué puerta toco? ¿A quién le digo? O sea, me planto en la calle y ya, o sea, o ¿de dónde empiezo a movilizarme, no? ¿Cuál sería como tu consejo? Creo que, qué bonita pregunta. Primero, vive tu proceso. Experiméntate y ten la confianza de que eres una persona valiosa, que eres una persona que tiene mucho para dar. No creas a las personas que te dicen que no puedes. No creas cuando te dicen que no vas a llegar a hacer nada y que se te cierran un chingo de puertas, porque va a haber una ventana que te van a abrir. Va a haber personas que te abracen y que a partir de esto tú puedas conocer a más. Es muy importante que tengas un espacio seguro, donde estén estas personas que te abracen y que también sean un soporte para ti. Acércate a las colectivas, colectivos, a las organizaciones que están haciendo, que están incidiendo. No tengas miedo a ser como tú eres, a expresarte, a gritarle al mundo quién eres y lo que quieres hacer. Ahora, si ya te acercaste a una colectiva, puedes empezar incidiendo, igual mi Instagram, pues soy Alma Herrera, entonces igual ahí estoy para ayudarte, para hacer comunidad y si no sabes a quién acercarte, pues habemos muchas personas que estamos para ayudarte, que estamos para echarte la mano y para que podamos hacer un mundo mejor. Oye, en las colectivas, porque digo, yo no sé muy bien, pero como, ¿qué tan grande puede ser la red? Pues fíjate que justo ahorita hay muchas colectivas juveniles que están abriendo espacios eh, para la diversidad, para las mujeres, para las juventudes, para personas con discapacidad, para personas justo que son de pueblos indígenas y afromexicanos.
estas organizaciones, colectivos, colectivas, asociaciones, si bien en su mayoría son como generales, ¿no? Especializadas, hay muy pocas, ¿no? Una de ellas es LGBT Rights México, que es como nuestra misión, visión, es muy específico, que justo es LGBT, ¿no? Incidencia política, sí, pero a partir de lo personal es político, ¿no? Entonces, creo que la red que puedes hacer es muy fuerte porque conoces a muchas personas, como lo decía, con diferentes visiones y sí es una red muy grande de apoyo, ¿no? Que también podemos, no sé, yo en Hidalgo, ¿no? Tengo a mi amix Kevin, que justo, ¿no? Lo conocí hace poco en persona, hace un año, ¿no? Pero ya en persona. Y así otras personas de otros estados que creo que nada vamos a conseguir individual, todo va a ser colectivo, porque sumando esfuerzos pues vamos a llegar a más cosas y es el ruido también que causamos, ¿no? El ruido y lo que las personas también van a ver, ¿no? De quiénes somos, de lo que es, no tanto para agradarles, sino para que estamos aquí, no nos vamos a ir, ¿no? Entonces, creo que es bastante importante. Igual si quieren empezar como a incidir o quieres hacer algo, puedes acercarte pues a estas colectivos, asociaciones, también desde la visión que tú tengas, ¿no? Porque también yo estoy en Concora. Concora es una plataforma bien bonita que es sobre educación, que son varios ejes, ¿no? Salud mental, medio ambiente, comunidad LGBT, morras y arte, ¿no? Entonces a partir de eso generamos programas educativos. Entonces, ahorita pasó uno que se llama Amazonas, que es sobre mujeres incidiendo en el cambio climático. Y ahorita el programa que está por salir, que estoy encabezando junto con una de mis compañeras, Vania, es sobre un programa más allá de tus colores, ¿no? Que es justo profesionalizarnos y que a partir de que, sí, yo soy bisexual, pero también soy otras más cosas, ¿no? Y cómo a partir de eso podemos hacer comunidad y podemos aprender lo que ya anteriormente te decía, como orientación, expresión y demás, ¿no? Y más que nada es para hacer comunidad. Y todas estas plataformas te pueden empoderar mucho, ¿no? Pueden empoderar muchísimo a las personas porque que quieran empezar a hacer algo y que probablemente es como de, pero ¿qué hago? ¿Dónde me uno? No sé cómo empezar, ¿no? Y creo que son bastante valiosos porque, pues, son espacios muy bonitos. Sí. Pues ya para terminar este programa, que estuvo muy bueno, y te agradezco principalmente que estés aquí y tu tiempo. De verdad me gustó mucho platicar contigo, conocerte, poder conocernos un poquito más y saber lo que pensamos cada uno, poder platicar, porque de verdad que hay algo que a mí me encanta hacer, que es conocer y aprender de otras personas. Me gustaría que cerráramos este capítulo con digamos, dándole esta conclusión. ¿Cuál sería para ti como que el mensaje más importante con el que crees que una persona de la diversidad, una aliada de una persona, no sé, algún mamá, papá con hijos de la diversidad, crees que sea lo más importante con lo que se tienen que quedar, o con lo más importante que tuvieran que saber, o algún tipo de reflexión que tú nos quieras compartir? A las personas LGBT, sé tú misma. Vas a tener miedo o puede que no lo tengas, pero cree en ti. A las familias, abraza, ten empatía. A las personas, amigas, familiares, sería lo mismo. Haz comunidad desde tu trinchera. Haz que tus familiares, que tus hijos, hijas, hijes, que tus amigues se sientan seguros. No juzgues de primer instante, no juzgues, conoce, escucha, aprende. Y pues a todos quienes nos ven, creo que dedicarle un tiempo a escuchar este tipo de podcast sirven mucho porque escuchamos muchas historias
y porque aprendemos que nuestra realidad no es la única, que existen 1,000,000 más y que a partir de eso podemos aprender. Creo que justo lo que decía ahorita, la palabra clave es aprender, ¿no? Escuchar, comprender y hacer comunidad. Entonces, eso y que todos somos valiosos como personas, todos tenemos historias y son historias de orgullo. ¡Bravo! Pues muchísimas gracias, Alma, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir esta reflexión, gracias por platicarnos un poquito de ti, por lo que haces, por la comunidad. Creo que es muy importante y eso siempre lo voy a aplaudir. Antes de irnos, por favor, repítenos tus redes sociales para saber dónde pueden contactarte, si tienen alguna duda o te quieren enviar un mensaje, cómo lo pueden hacer. Pues en Facebook estoy como Alma Herrera. El Twitter me pueden encontrar como igual @alma_G Herrera, y igual en Instagram alma_G Herrera. Ajá. Ok, sí. Pues ahí lo tienen para las personas que quieran contactarse con Alma, que quieran platicar con ella más personalmente. Se los recomiendo mucho. Además, igual, no sé, de pronto igual unirse a LGBT Rights. Y pues a nosotros nos encuentran como Aprendiendo a Ser Humano en TikTok, Aprendiendo a Ser Humano en Spotify, Aprendiendo_Ser Humano en Instagram. Creo que ya es todo. Bueno, obviamente nos encuentran aquí en YouTube porque lo están viendo aquí. Y si llegaron hasta acá, pues nos escuchamos, nos vemos en el próximo capítulo. Bye.